Bendiciones para todos. La Biblia nos muestra cosas increíbles. Dios manda a un profeta a casarse con una prostituta. Y hoy vamos a estudiar la controversial vida de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió lo impensable, desafiando toda lógica, mostró al mundo una lección de amor y perdón que nos pone a pensar y nos deja aturdidos con respecto a este plan que Dios nos trae sobre el profeta. Son cosas que no podemos concebir, no podemos razonar con la mente, pero cuando las miramos con los ojos espirituales, cuando las miramos desde una visión o una óptica espiritual como Dios nos lo quiere transmitir, entonces vamos a comprender qué es lo que buscaba Dios a través de esta experiencia con este profeta. Y el propósito de hoy es estudiar el libro de Oseas, y el Espíritu Santo espera que nuestra visión del perdón y de lealtad sean totalmente cambiados. Vamos a ver lo que Oseas hizo por su esposa infiel y lo que esto revela del amor verdadero que nosotros debemos tener hacia Dios. Ahora, la pregunta que cabe aquí es que ¿por qué Dios ordena al profeta Oseas casarse con una mujer prostituta? Y la historia de este profeta es tan sorprendente hoy como lo era en aquel tiempo. Entonces, quiero que vayamos a Oseas capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y leemos lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de José, rey de Israel. Y el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque he aquí, a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Y después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y con todo seré el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén y amén. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es una fuente insondable, es una fuente inagotable, Señor. Y qué bueno es que nos dejas enseñanzas tan claras, tan directas, pero también con tanta trascendencia y con tanta, Señor, vigencia en estos días de pecado, en estos días de tiempos difíciles y por sobre todo de tiempos finales. Aquí estamos, Señor. Háblanos a nuestro corazón, ministranos, y, Señor, permite que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Amén y amén. Entonces, esto es algo impresionante lo que vamos a aprender hoy. Y es que para comprender toda esta historia es necesario conocer el contexto social de la época. Fue un periodo marcado por la paz y la prosperidad.
Oseas no era un profeta cualquiera, fue el primero de un grupo de 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su ministerio se da en un momento de un reino dividido, que había sido dividido después del reinado de David y exactamente en los tiempos de Salomón. Oseas profetizó durante mucho tiempo y en especial durante el reinado de Jeroboam, cuando Israel pasaba por un tiempo de independencia y riqueza sin precedentes, gracias al éxito de varias batallas. Sin embargo, toda esta prosperidad trajo que la moralidad de los israelitas empezara a deteriorarse y se dio rienda suelta a una conducta de maldad y degradación moral. Israel comienza a atribuir las victorias de Dios a Baal y dioses paganos. Esta historia nos alerta cómo pueden las riquezas y el éxito influir en los valores morales de una sociedad. Oseas, con su ejemplo inusual, trae enseñanzas profundas sobre lealtad, fe y las consecuencias de alejarnos de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios y dejaron de obedecer sus leyes y mandamientos. Oseas capítulo 8 versículo 1 dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, es impresionante cómo el corazón del hombre desde siempre ha sido un corazón duro y un corazón inclinado siempre al mal. Y una de las cosas que muchas veces no entendemos y por qué a veces Dios no responde nuestras oraciones por peticiones económicas y financieras, es porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno de nosotros quiere que Dios quiere que se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y permanezcamos en Él para que a la final seamos salvos. Si usted no tiene claro esto, que es lo más importante para Dios, entonces usted podrá desgastarse en oración, en estudios bíblicos de prosperidad, de abundancia, de restauración, de restitución, de posesión, de grandeza, de conquista, y ahí se quedará. Esos son los principios que se enseñan a través de la teología o de las enseñanzas huecas y vacías de la prosperidad. El interés número uno de Dios no es que usted y yo tengamos todo lo que deseamos, ni que estemos en el mejor carro, ni que tengamos o vivamos en la mejor casa. El deseo de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, que lo conozcamos, que lo amemos y que permanezcamos en Él hasta el final de nuestros días. Si en ese proceso nosotros somos obedientes, somos fieles, somos leales y permanecemos, Dios no tiene problemas en bendecirnos. Pero si Dios ve que la futura bendición que usted y yo anhelamos y deseamos nos puede llevar a un estado y a una condición de perdición, de pecado, y va a poner en riesgo nuestra salvación, entonces entienda algo importante: Dios no lo va a hacer, o lo va a hacer en una medida muy controlada. Hay gente que cuando Dios le empieza a bendecir, su corazón se engrosa, su corazón se endurece, su corazón se vuelve infiel y desleal y se va a vivir al mundo las cosas que no debería vivir. Un pastor una vez me enseñaba, me decía: hermano, el deseo de Dios es que el día de mañana, cuando Dios a usted lo levante y lo bendiga, usted con 100,000 pesos en el bolsillo, con 1,000 pesos en el bolsillo o con 100 millones de pesos en el bolsillo, usted sea la misma persona. Pero el día que Dios lo empiece a bendecir y a levantar, y usted, porque tiene unos pesos, unos ingresos de demás o una posición social un poco más elevada como la que empezó, y su corazón cambia, hasta ahí llegó usted con el Señor. Entonces usted no está apto ni está preparado para manejar todo lo que Dios tiene para usted. Entonces el pueblo había abandonado su fe en Dios y buscaban alianzas con otras naciones. La idolatría e infidelidad de Israel eran vistos por el Señor como una especie de adulterio espiritual. Y por eso es que Dios le pide esto tan desproporcionado al profeta Oseas: ve, búscate una mujer prostituta y cásate con ella. Porque Dios necesitaba mostrarle principalmente a Oseas y al pueblo de Israel los sentimientos encontrados que el mismo Señor vivía cuando su pueblo le era desleal o su pueblo lo abandonaba. Así como una mujer casada abandona a un hombre
y toca las fibras de su corazón y lo desestabiliza y lo mete en una angustia como nunca antes. Oíamos a alguien que había vivido una experiencia como esta, decía, es algo indescriptible, es algo que no puedo contar lo que viví, lo que pasé. Y entonces es eso lo que quería Dios. Y quedó esto plasmado en la palabra para que cuando usted y yo lo leamos, estudiemos y meditemos sobre esto, podamos comprender lo que el Señor está sintiendo en su corazón cuando usted y yo le somos desleales e infieles, cuando nos vamos tras otros dioses, cuando decimos estoy disgustado o disgustada con el Señor y no he vuelto a la iglesia, cuando dejamos de orar, cuando pecamos, cuando nos olvidamos del Señor, olvidamos sus palabras y sus mandamientos, cuando nos volvemos fríos hacia Él y parcos hacia Él. Entonces el Señor nos muestra esa condición y nos lleva por ese camino de dolor, de angustia, de amargura, una cantidad de sentidos encontrados para que podamos entender y comprender. Entonces yo quiero que se conecte con esta historia en el libro de Oseas y véalo no desde la perspectiva qué duro lo que le pidió Dios a Oseas, sino véalo qué tremendo lo que sintió. Y tal vez en su entorno o usted mismo lo haya vivido, querido hombre o mujer, que haya sentido cuando su cónyuge se ha ido tras dioses ajenos, tras otros hombres, tras otras mujeres, tras una vida de pecado, una vida de infidelidad, de deslealtad. Y tal vez lo haya abandonado a usted hombre, a usted mujer, y lo haya dejado con sus hijos. Y ese dolor que se sintió, que usted experimentó, es un dolor semejante al que siente Dios cuando nosotros le damos la espalda. Cuando nosotros vamos tras dioses ajenos, tras la idolatría, tras pecados pasados, tras el vicio, la inmundicia, la brujería, la hechicería, cualquier condición de pecado. Es eso lo que siente Dios. Así que preparémonos y entremos en esta enseñanza, este estudio tan maravilloso que nos va a revelar el corazón, los sentimientos y las emociones de Dios, emociones encontradas ante nuestra deslealtad, ante nuestra infidelidad, ante nuestro abandono. El pueblo solo estaba preocupado por su propio placer, olvidándose de conceptos como justicia y rectitud, optando por la ilegalidad y la anarquía. La anarquía es el rechazo total de la palabra de Dios y sus mandamientos. Ellos estaban sumergidos en fraudes financieros, en sobornos, corrupción e incluso la misma justicia estaba minada, pues no había justicia en los tribunales. Los jueces eran sobornados, aceptaban cohecho. Iglesia, aunque estos eventos ocurrieron hace 2700 años, vemos un parecido con nuestra sociedad en estos días. Además, los adoradores de Betel y Samaria mantenían relaciones con prostitutas y a pesar de todo esperaban la bendición de Dios en sus cosechas. También constituyeron un becerro de oro en Betel, un claro llamado o un claro quebrantamiento del mandamiento divino contra las imágenes esculpidas. Dios tenía todo el derecho de comenzar un nuevo pacto con otro pueblo, pero estaba ligado al pueblo de Israel, estaba determinado a mantener la alianza que habían hecho con ellos. Sin embargo, no podía ignorar su conducta pecaminosa y tampoco podía fingir que nada estaba pasando. Y eso es lo que tenemos hoy también como iglesia. Dios insiste con nosotros. Dios nos llama, Dios nos reconviene, Dios nos alerta, nos advierte. El Espíritu Santo hace su obra para que usted y yo permanezcamos, para que usted y yo crezcamos, para que usted y yo seamos cada día más y más fieles a Él. Y así que el llamado es: no le des la espalda a Dios, no le demos la espalda a Dios. Y lo primero que Dios le dijo a Oseas tuvo un impacto directo en su propia vida. Y así es como Dios actúa en cada uno de nosotros, irrumpe en una vida y altera todo. Y tal vez Oseas hubiese preferido que Dios le diese un mensaje sobre otra persona. Sin embargo, antes que el profeta hablara a la nación, primero tenía que escuchar a Dios. Y la palabra que Dios tenía para Oseas no era nada fácil. Le fue dicho que tomara una prostituta como esposa, porque ahora la pregunta es: ¿por qué Dios dio esta orden a Oseas?
la nación había cometido un acto grave de adulterio al darle la espalda al Señor. Y a través del mandato dado a Oseas, Dios presenta un ejemplo de la realidad espiritual de Israel, pues Dios es el esposo de su nación y la atracción continua de Israel por los ídolos era una situación comparable como la del adulterio. Su pueblo era tan infiel como lo era una prostituta. Este ejemplo, claro, nos hace comprender cómo nuestra idolatría y cómo nuestro desprecio por el Señor hace sentir a Dios. Cuando ponemos cualquier cosa o persona por encima del Señor, lo hiere de la misma manera que la infidelidad hiere al cónyuge inocente, en una relación adúltera. Al ordenarle a Oseas que se casara con una prostituta, Dios puso a Oseas a sentir lo que él siente. Y eso no es nada agradable para ejemplificar el adulterio de Israel con el Señor. Oseas se casa con una prostituta llamada Gomer. La esposa de Oseas era crónicamente infiel, quedó embarazada y Dios dijo a Oseas que le pusiera nombres proféticos a sus hijos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Oseas obedeció a Dios, se casó con Gomer y pronto tuvieron su primer hijo y Dios le dijo a Oseas que pusiera al niño Jezreel, y en la Biblia los nombres tienen significados. En el hebreo Jezreel significa Dios dispersa. Dios advierte a Israel que el juicio venidero serían ellos en ese juicio dispersados. Ahí están Oseas capítulo 1 versículo 3 al 5. Iglesia, a menos que Dios lo ordenara, podemos saber que Oseas nunca se hubiese casado con una prostituta. Su obediencia en seguir tal orden tan exigente fue impresionante. Gomer no abandonó su profesión como prostituta después de casarse con Oseas, y tal vez Oseas se casó con la prostituta con la vana esperanza que ella corregiría su vano comportamiento inmoral y decidiera ser una esposa exclusivamente para él. Pero no fue así. Y creo que eso es algo que nos pone a pensar. O sea, se casa con esta mujer y esta mujer sigue reincidiendo en su pecado. Así fue. Gomer no fue que se casó con Oseas y se ajuició. Ella estaba con él, tuvo su primer hijo, pasa su dieta, se recupera, amamanta a sus hijos por tal vez 6 meses, un año, y vuelve y se va. Y se perdía. Se perdía fines de semana, se perdía semanas completas, y volvía y aparecía, y Oseas volvía y la recibía. ¿Es eso lo que hacemos nosotros con el Señor? Le somos infieles, nos alejamos, nos perdemos de la iglesia 15 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Y nos preguntan qué pasó, por qué no has vuelto a la iglesia. Y nosotros, no, esto, aquello, lo otro. Es que esto, el trabajo, una situación, otra. No he tenido tiempo. Con Dios no se juega. Y si usted ha tomado la decisión y usted está jugando con Dios, yo quiero que hoy se detenga. El Espíritu Santo quiere que usted se detenga y medite un poco en cómo se siente el Señor, en qué está sintiendo el Señor dentro de sí, cómo hay sentimientos encontrados de su lealtad, de su infidelidad. Él no entiende qué mal te ha hecho, en qué te ha fallado. Te ha redimido, ha perdonado tus pecados, ha escrito tu nombre en el libro de la vida, entregó lo más valioso que tenía por ti, a su amado Hijo Jesús, pagó el precio de tu condenación, y no bastándote con eso, no te dejó a merced para que volvieras a pecar, dejó tu Santo Espíritu. Para tú llegar a esta condición de serle leal a Dios y todo, tuviste que tener una lucha con el Espíritu Santo, tuviste que acallar la voz del Espíritu Santo, tuviste que morir a esa vida nueva, tuviste que despreciar esa vida nueva que el Señor te ha dado. Y también quiero hablarle a aquellas personas que están empezando en el Señor. Usted tiene una vida nueva, usted tiene un espíritu nuevo, usted es valioso para Dios. No deje al Señor por nada, no se aparte de Él, no juegue con el Señor. Él le ama en gran manera y Él tiene planes de bien, planes de abundancia y de bendición para su vida. Entonces es tremendo ver esto, es tremendo ver esto. Pero después de algún tiempo y en medio de alguna tentación, ella volvía y caía y volvía a su prostitución. No sabemos con claridad qué la llevó a recaer, pero sí es claro, es que
esto también lo padecemos nosotros. A veces tenemos la necesidad de nuevas experiencias, el caminar apartados del Señor, haciendo lo que otros hacen para obtener el placer de vivirlo, haciendo que desobedezcamos a Dios y que le demos la espalda. Ese es el trabajo de Satanás, que probemos, óigame bien, la fruta prohibida, el camino prohibido y todo lo que vaya en contra del Señor. Ese es el trabajo del diablo. Históricamente la prostitución es nombrada como la profesión más antigua. De hecho, siempre ha sido un medio común de ganar dinero fácil. Aún la Biblia lo muestra así y señala que es un pecado. Proverbios 23, versículos 27 y 28 lo habla y lo describe claramente. Aquí hay una lección para muchas generaciones. Y en medio de esto seguía el pueblo pecando, faltándole a Dios. En medio de esto, de este ejemplo tan contundente, tan clarísimo, tan doloroso. Porque la gente que conocía a Oseas, la gente que lo respetaba y lo admiraba como ministro, como siervo, como profeta de Dios, tenían que ver esto. Y no era un problema con Oseas, era un problema con el pueblo. Ahora Oseas tenía argumentos súper claros para hablarles desde el corazón de Dios, para conectarse con el corazón de Dios y transmitirles su dolor, su angustia por el pecado de Israel. Y el pueblo era sorprendido, el pueblo era tocado, pero no cambiaba. Y Dios seguía hablando. Y Oseas volvía, su esposa la perdonaba, volvía y quedaba embarazada, volvía y tenía una hija más, tuvo otro hijo más, ahorita vamos a verlo, los nombres que puso, y esto era algo difícil. Ahora, Dios es Dios y se podía encargar de que esos hijos fueran de Oseas, pero se imaginan por un momento el comentario de la gente, otra vez embarazada, ¿quién sabe de quién será? Si todas las semanas o todos los fines de semana está con 2 o 3 clientes diferentes o 4 clientes, ni idea de quién es. Pobre Oseas, él pensará y estará convencido de que son sus hijos. Y el comentario iba y venía. Y eso es lo que pasa hoy cuando tú le fallas a Dios. Dizque cristiano, dizque esto, dizque aquello, dizque lo otro. Y la gente señala, burla, critica y no te detienes ante el pecado, ante la falta cometida. El versículo 7 nos dice que cuando Gomer destetó a su hijo, tuvo uno nuevo y se llamó Lo-Ruhama, significa no me compadezco más de la casa de Israel, sino que le quitaré todo. En otras palabras, sin misericordia, pues ya no tiene misericordia de Israel para perdonarlos. Y el versículo 7, que cuando Gomer destetó a Lo-Ruhama, concibió nuevamente y dio a luz un hijo, y dijo, el nombre se llama Lo-Ami, que significa, ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. ¿Puedes imaginarte esto cuando este niño jugaba en el vecindario, en el pueblo, en el sector, y la gente le gritaba Lo-Ami, o lo llamaba Lo-Ami, y le traía esa palabra? Ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no soy su Dios. Dios quería que ellos entendieran eso. Dios conocía, o ellos conocían, el pueblo conocía históricamente lo que habían vivido allá en los jueces, en toda la historia. Ellos sabían lo que habían vivido cuando el pueblo le daba la espalda a Dios, cómo eran presas sus enemigos y eran destruidos. Y ahí estaba. Dios ya no era su Dios y en ellos no eran considerados su pueblo. Ahora, ya que Gomer no había abandonado su prostitución, cabía la duda entonces de que estos no eran sus hijos. El mensaje que Dios entrega a Israel a través de Oseas era lo suficientemente duro, pero Dios también hizo que Oseas lo viviera. A través de Oseas, Dios hizo saber que Israel los había abandonado para perseguir la prostitución, el vino, y dejó claro que tanto hombres como mujeres estaban involucrados en la prostitución y adoración a falsos dioses. Ese es el mensaje del libro de Oseas.
Y yo quiero que lo entienda. No tiene sino 14 capítulos. Yo lo invito a que lo lea. Aquí en la iglesia lo pusimos como tarea para leerlo, para ahondar y conocer. Ya conociendo la estructura del mensaje, yo quiero que usted tome el libro de Oseas y lo lea, porque es algo supremamente doloroso, supremamente angustiante, como Dios llama, como Dios advierte, como Dios ejemplifica, como Dios nos señala, nos muestra, y más sin embargo el pueblo seguía duro, perseveraba en su pecado, en su manera de ver las cosas. El adulterio espiritual era como el adulterio físico real. Eso es lo que quiere enseñar el Señor. En varias partes de la Biblia, adulterio y prostitución se emplean como metáfora para señalar a las personas infieles a Dios. Gomer era un símbolo perfecto de la idolatría que el pueblo estaba practicando. Dios dice, porque quitaré de su boca sus nombres de los Baales y nunca más se mencionan sus nombres, Oseas 2:17. Y el versículo 19 de ese mismo capítulo, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí el Señor? Si ustedes cambian, si ustedes dejan su prostitución, si ustedes vuelven a sus caminos, si ustedes me buscan, entonces yo tendré de ustedes misericordia. No es Dios ese Padre vengativo. Si usted se detiene, si usted da media vuelta y regresa a sus brazos, Él estará ahí pronto. Pero si usted en su rebelión, en su terquedad, en su idolatría, en su engaño, sigue adelante, entonces Dios no tendrá misericordia. Muchos de los profetas registran tiempos en que el pueblo fue desleal al Señor, a quien pertenecían. En el Nuevo Testamento se emplea un lenguaje similar, Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Y a pesar que el pecado trae juicio, los días de juicio no durarán indefinidamente. Después del día del juicio, si el pueblo se arrepiente y se humilla ante Dios y retoma su camino, vendrán días de bendiciones, de prosperidad, de abundancia y restauración. Tiempos totalmente de restitución. En Oseas 1, en el versículo 10 y 11 leemos lo siguiente. Y con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, os será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Israel será grande. ¿Está hablando Dios de la restauración? Es que ese es Dios. Pero creo que aquí hay una falla en nosotros, que de ese amor tan grande que nos tiene Dios y de esa misericordia, ese corazón tan especial que tiene Dios, es que nosotros abusamos. Eso es lo que hace una persona adulta en una relación matrimonial. Se aprovecha del amor, se aprovecha de la humildad, de la misericordia, de la entrega que tiene esa pareja que es prácticamente la víctima dentro de una relación de adulterio. Porque hay uno que es la víctima y otro es el que vive la vida loca. Esa persona se aprovecha y vuelve y lo busca y tiene el descaro de cortejarlo, de conquistarlo, y cuando se acuesta y se normalizan las cosas, vuelve a sus andanzas. Y ahí está el corazón de Dios. Y creo que esto es un tiempo también para reconsiderar nuestra condición y cómo estamos manejando las cosas con el Señor y cómo no podemos seguir llevándolas de esta manera. Es un tiempo para detenernos, es un tiempo para ver las cosas desde otra perspectiva. La promesa que un día el pueblo se volviera a Dios y Él respondería con misericordia estaba abierta. La tragedia matrimonial en la vida de Oseas se usa como telón de fondo para que el pueblo conociera el carácter de Dios como un Padre amoroso por su pueblo. Iglesia, Dios nos ama con un amor infinito. Oseas vivió días con profunda tristeza, con días sin sol y noches sin sueños, pues su esposa Gomer le fue infiel y estaba dispuesta a regresar a su antigua vida de prostitución. Hay cristianos que piensan que no es un problema desviarse de los caminos del Señor, pero la historia de la vida de Gomer
después de dejar la casa de Oseas, nos muestra que es más desafiador o desafiante de lo que ella jamás podría haberse imaginado. Y para ayudarlo, Oseas hizo un llamado a sus hijos. En el capítulo 2, versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que les dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino. A mí tremendo esto. Oseas 2, capítulo 2, versículo 5. Tuvo que reunir a sus hijos y Oseas tuvo que explicarle y decirles, tu mamá se ha prostituido. No sé, la Biblia no lo muestra. Oseas nunca le dijo a sus hijos, su mamá se fue para donde una tía, se fue para donde su papá a visitarlo, se fue a un largo viaje. Ya tuvo que decirle la verdad. Y esto es algo desgarrador. Y te imaginas cuando el Padre lo comenta con Jesús, lo comenta con el Espíritu Santo, cuando de pronto por un momento dado por su dolor cesa la alabanza y la adoración en el reino de los cielos, en el trono de Dios a causa del dolor. ¿Te imaginas cuando todos estos ángeles están alrededor y voltean y ven los ojos cargados de lágrimas de nuestro Señor? Esto es algo desgarrador, y saber qué es nuestro pecado. Y es esto lo que le está diciendo. Esto es lo que le está diciendo a unas víctimas inocentes del pecado de adulterio. Esto es algo indescriptible, esto es algo desgarrador. Así como un esposo se para en la ventana a la 1, 2, 3 de la mañana esperando que su amada o su amado regrese, o como nos lo describe el padre del hijo pródigo que se asomaba mirando a lo lejos a ver si su hijo volvía. Así es Dios con cada uno de nosotros, esperando si nos arrepentimos y volvemos a Él. Iglesia, no vale la pena hacer pasar por esto a mi Señor. Y tampoco vale la pena desviarnos en esta magnitud, porque el juicio de Dios puede venir. Porque entonces la ira de Dios vendrá con nosotros con todo. Hoy es tiempo de reconsiderar nuestro camino. Hoy es tiempo de replantear las cosas. Hoy es tiempo de decir, Señor, no voy más. Recuerde, el mundo no ofrece alegría real. Y cuando Gomer vuelve a su vida de prostitución, comenzó su caída. Todo parecía ir muy bien, pero ella al principio, para ella todo estaba bien, pero vemos cómo estaba siguiendo un camino equivocado. Y es que la palabra de Dios en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios lucha contra Gomer, Dios mío, en cada paso. Y así también Dios lucha contra sus hijos en cada paso errado. Y como Gomer vio cómo su vida empeoraba con el paso, decidió volver con su marido a su primera vida. Oseas capítulo 2, versículos 6 y versículo 7 nos muestra cuando ella regresa. Y la parte final del versículo 7, entonces dijo, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. La misma experiencia del Nuevo Testamento, cuando el hijo pródigo decide volver a Dios. Es que después de que hemos degustado a Dios, su amor, su misericordia, su benignidad, la vida nueva, la vida abundante, la vida de bendición, la vida de paz y gozo, y volver atrás, dejarlo todo, no es nada fácil. Yo diría que es imposible. La lucha y la batalla que tiene un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha tenido una relación genuina y auténtica con Dios, pero que decide volver atrás, es imposible. Lo digo yo con toda honestidad, pero la vida que tengo en el Señor no la cambiaría por nada, ni por nadie. En días pasados estudiábamos cómo Dios se dirigía a esa multitud y le decía, si ustedes no se consagran, si ustedes no se entregan a mí, ustedes no son mis discípulos. Cuando usted ha degustado y ha andado en los caminos del Señor,
usted no quiere dejarlo, usted no se atreve a dejarlo. La ansiedad empezó a surgir y los problemas se intensificaron y comenzaron a surgir los sentimientos de arrepentimiento. Oseas 3:1, me dijo otra vez, Jehová ama a una mujer amada de su compañera, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ahí está el Señor hablando, está Dios mostrando, está Dios enseñando. Y dice el versículo 2, y es que esta mujer, cuando fue tomada, mire lo que hizo Oseas, y la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y media de cebada. Esta mujer le pertenecía a un tipo que la administraba como prostituta. Y lo que está diciendo Oseas ahí está expresando es, yo pagué por ella, es mía. Mas sin embargo en ese libre albedrío la dejé vivir. ¿Y qué hizo ella? Volvía a su prostitución. ¿No fue lo que hizo el Señor con nosotros? Nos compró a precio de sangre, entregó su propia vida. Pero nos dio libre albedrío. Y es usted el que toma la decisión de permanecer o no permanecer, de ser fiel o no ser fiel. Él la había comprado, a ella le pertenecía. Y aquí vemos a Oseas en un acto como prototipo de Jesús. La había redimido de su pecado. Lo mismo que hizo Boaz con Ruth, ¿lo recuerda? Es que esta es la historia repetida desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí está. Dios no ha cambiado. El corazón del hombre es el que es un corazón perverso, siempre inclinado al mal. ¿Lo recuerda desde el comienzo? Cuando Dios tuvo que inundar la tierra con un diluvio. Se dolió en su corazón de ver la condición del hombre siempre inclinado al mal. Es que la historia no ha cambiado. El cielo y la tierra pasará, pero Dios sigue siendo el mismo. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de benignidad, pero también un Dios de juicio. Entonces usted no puede desechar todo lo que el Antiguo Testamento nos muestra, porque nos está mostrando un retrato, una condición de la humanidad con un corazón endurecido. Con un corazón que de verdad no quiere nada con el Señor. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod, sin terafines. Y después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Amén y amén. Está diciendo Dios, les espera una vida plena conmigo. Lo van a tener todo, desde la perspectiva espiritualmente hablando, pero lo van a tener todo. Este incidente refleja la posición de Jesucristo cuando Él perdona, cuando Él restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. Estoy hablando de la mujer adúltera. San Juan capítulo 7, versículo 53 hasta el versículo 11 del capítulo 8. Jesús la perdonó, Jesús la restauró y Jesús le ofreció un nuevo comienzo. Lo que hizo con nosotros, ¿no le parece fascinante? Dios mostrando su amor desde el comienzo. Oseas, insisto, es una prefigura de Jesucristo. Y como lo que hoy hemos experimentado usted y yo y la iglesia actual. Perdón, redención y el pago del precio de nuestro pecado, entregando su propia vida en la cruz. Este acto profético confirma el amor de Dios por nosotros, un amor desinteresado, inalterable y eterno, que solo Él nos puede ofrecer. Dios mantiene su fidelidad aún en nuestra infidelidad. Dios se mantiene fiel mientras nosotros somos infieles. Dios mantiene su amor mientras nosotros le damos la espalda. Dios mantiene su misericordia dispuesta y abierta mientras nosotros andamos por una vida de pecado y probando cosas nuevas.
Hoy es tiempo de replantear nuestro caminar. La redención, la misericordia de Dios sigue disponible para todos aquellos que nos rendimos a Él. No juegue más con el Señor. No se burle más de Dios. No tiente más a Dios. No menosprecie la gracia de Dios. Soberano Señor, te alabamos y te bendecimos. Qué historia tan triste, tan dura, tan contradictoria en corazones que no han querido atender el llamado de Dios. Señor, y hoy nos rendimos a ti, pedimos perdón y queremos tener una nueva oportunidad en ti. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos, Señor, en nuestra indolencia, ayúdanos, Señor, ante ese amor y ese placer y ese gusto por el pecado, por fornicar, por adulterar, por traicionarte, por menoscabar, por dejarte de lado. Ayúdanos, Señor, porque no podemos vivir así. Y gracias por ese amor que nos ofrece, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén.